Bienvenido y bienvenida a esta segunda clase de nuestro curso de automatización de pruebas con Selenium en Python. En esta segunda clase vamos a revisar qué es Behave y Gherkin y BDD, entre comillas. Es una clase un poco amplia, hay harta información, mucha, así que te recomiendo tomar apuntes como siempre. Los temas que toquemos en esta clase los vamos a profundizar obviamente en las clases siguientes, pero esta es una introducción súper importante, completamente teórica para lo que se viene más adelante. Y básicamente con esto vamos a poder establecer un lenguaje común con el que vamos a trabajar de aquí en más. Así que vamos allá. Primero, ¿qué es Behave? Vamos a entender Behave como un framework de pruebas para Python que sigue el enfoque del Behavior Driven Development o BDD. Permite a los equipos de desarrollo, QA y stakeholders colaborar en la definición de comportamiento esperado de la aplicación a través de un lenguaje natural. Esto que acabo de leer, que parece chino, lo vamos a entender como la capacidad. Behave es un framework que nos va a ofrecer una capacidad de utilizar un lenguaje común para escribir, en nuestro caso, casos de prueba que sean entendibles por cualquier persona del equipo. Para esto, Behave establece unos parámetros básicos, algunas palabras claves también que vamos a ver más adelante para la escritura de casos de prueba. El objetivo entonces es acercar el entendimiento de estos casos de prueba que nosotros como tester vamos a escribir al resto del equipo, cosa de que cualquier persona del equipo vea un caso de prueba escrito en Behave, por ejemplo, y entienda de qué se trata ese caso de prueba, ¿ok? Behave utiliza Gherkin, otra palabra clave, para escribir escenarios de prueba que pueden ser entendibles para todo el equipo, como te comentaba hace un momento. Vamos a profundizar en esta idea. Behave permite escritura de pruebas en lenguaje natural, permite a los no técnicos entender las pruebas, que es lo que te acabo de comentar. El lenguaje con el que se escriben las pruebas de Behave, o los casos de prueba y los pasos a paso, puede ser un lenguaje completamente natural, como vamos a ver en unos ejemplos. Behave tiene estructura modular, es decir, permite escribir escenarios a través de archivos .feature. Nuestros archivos de pruebas en este curso van a tener dicha extensión, separados de la implementación, es decir, en el archivo .feature donde nosotros escribamos los casos de prueba van a estar simplemente eso, la escritura del caso. La implementación y la lógica de esos pasos que vamos a hacer utilizando Selenium la vamos a trabajar en archivos completamente aparte. La separación entre esta escritura de casos y la implementación de esos pasos o de los propios casos permite que el código de la prueba, el código escrito en Behave, en este lenguaje natural, sea mucho más legible para todos, ¿ok? Se integra con Selenium, como te comentaba, permite automatizar pruebas en navegadores web mediante la implementación de los casos que escribamos en Behave. Manejo de errores, reconoce el uso de assert, que lo comentamos rápidamente en la clase anterior, y la estructura del manejo de errores como try except. El assert lo vamos a utilizar durante el curso para hacer comprobaciones finales en nuestras pruebas, ¿ok? Vamos a verlo en detalle, pero quédate con esa idea, por favor. Un ejemplo, Behave utiliza, como te comentaba, los archivos .feature, dentro de los cuales escribiremos nuestro código basado en Gherkin con una estructura similar a la siguiente. Por ejemplo, este es un código básico de un escenario de prueba escrito en Behave. En la parte superior, en la primera fila, tiene el feature o el nombre de lo que se está probando. Puede ser una historia de usuario, puede ser una funcionalidad, puede ser alguna tarea, etc. Posteriormente, en la línea 3 tenemos un tag de Behave que de momento vamos a ignorar. Y en la línea 4 tenemos código importante. Tenemos el nombre del escenario escrito en un lenguaje entendible, ¿cierto? Se entiende que el título de esta prueba es búsqueda en Google. Podría ser realizar una búsqueda en Google, validar que la búsqueda en Google es correcta, etc. ¿Vale? Esto es un ejemplo súper burdo. Tiene una primera palabra reservada. Bueno, ya vimos dos. Las que están en naranja son palabras reservadas de Behave. Escenario, ¿cierto? Que define el título. Ahora tenemos un given, que sería un entonces.
y nos permite escribir un paso. Cada uno de estos, en lo que está en la línea 5, 6 y 7 son pasos de la prueba. Lo que está en la línea 4 es el título de la prueba y lo que está en la línea 1 es el título de este archivo que puede tener muchas pruebas, ¿vale? Entonces, en el primer paso dice given o entonces voy a la URL de Google, ¿cierto? When o cuando ingreso en el campo de búsqueda pizza napolitana, then, entonces presiono el botón buscar. ¿Vale? Lo que hace este escenario, que como digo es súper simple, simplemente va a la URL de Google, ingresa una búsqueda y luego presiona el botón buscar. No hace ninguna validación ni nada más, ¿ok? Esto es Behave, es una escritura en un lenguaje común, que en este caso es Gherkin. Ahí vamos a ver las diferencias. Y en este lenguaje común, basado en este lenguaje común que se llama Gherkin, Behave establece su lógica. Esta es simplemente la escritura de los pasos. Acá no hay lógica de programación ni nada. La lógica de programación la vamos a hacer apoyándonos en estos pasos, pero escribiéndola propiamente tal en Python, y vamos a satisfacer cada acción que nos solicita acá. Por ejemplo, ir a la URL. Para ese ir a la URL necesitamos levantar un navegador web, ¿cierto? Y ese navegador web debe ir a la URL que nos pide la prueba. Todo eso lo vamos a hacer a través de Selenium. Estos archivos feature, como te comentaba entonces, incluirán nuestros escenarios de prueba con sus respectivos pasos. Su objetivo es simplificar la escritura de casos de prueba utilizando un lenguaje simplificado y entendible para cualquier miembro del equipo. Supón que tú eres un product owner, ¿cierto? O un desarrollador, y yo te digo, mira, voy a probar este escenario en tu desarrollo, que sería el que está en pantalla. Para ti sería súper fácil conocer lo que yo como QA voy a probar, o como tester, ¿cierto? Tú sabes que yo voy a hacer una búsqueda y los pasos de esa búsqueda son los siguientes 3, ¿ok? Y que en la parte del then, o en el último paso, esa prueba finaliza. Acá no necesitamos saber de QA, no necesitamos saber la persona que lo lee, no necesita enterarse de otro lenguaje mucho más complejo. Claro, a lo mejor hay algunas palabras que given, when, then, ¿cierto? Que en nuestro caso, dado que hablamos español, ¿cierto? Están en inglés. Esto se puede traducir, sí, haciendo una configuración en Behave, pero por la regla generalmente se usa el inglés, ¿ok? Pero más allá de eso, de conocer qué significa cada una de estas palabras, no tiene mucha mayor complejidad. Entonces, ya establecimos que Behave va a ser la herramienta con la que nosotros en nuestro código vamos a escribir casos de prueba, ¿cierto? Es un framework que vamos a instalar en Python. Las librerías las vamos a instalar en Python y eso nos va a permitir trabajar con esta escritura de casos de prueba. Y esto sí es un framework porque establece una forma de escribir los pasos, ¿ok? Establece una forma de utilizarse a sí mismo, en este caso Behave. Pero Behave, como te comentaba, utiliza un lenguaje Gherkin que se llama Gherkin. ¿Qué es el Gherkin? Gherkin lo vamos a mencionar como una sintaxis sencilla y estructurada que se basa en palabras clave como el given, el dado, el when, cuando, y el then, entonces. Hay otras más como el y o el or, ¿cierto? Que son como estas concatenaciones de pasos, pero básicamente de momento vamos a mencionar estas tres, que sería el paso inicial, el dado, por ejemplo, dado que estoy en la página de Udemy, when, cuando selecciono un curso, y, por ejemplo, si tuviéramos un and, y presiono comprar el curso, entonces, then, ¿cierto? Udemy me realiza un cobro en mi tarjeta bancaria, por ejemplo. Ese paso a paso que yo te acabo de describir, súper sencillo, es el paso a paso de escritura de un escenario de prueba o un escenario de uso, ¿vale? Y Gherkin lo que ofreció fue esta sintaxis súper sencilla de cómo escribir casos de prueba basándonos en un paso a paso atomizado, es decir, el paso a paso más sencillo. Eso obviamente facilitó la escritura de escenarios de prueba en un formato que pudiese ser entendido por personas no técnicas. Y aquí es donde apunta el Gherkin a las personas no técnicas, ¿ok? Behave toma estas características de Gherkin obviamente y las pasa ya a nivel de código para la automatización. Porque Gherkin como tal no es una herramienta, o sea, tú no puedes instalar Gherkin
Gherkin es básicamente una forma de escribir los casos de prueba, pero no hay un framework de Gherkin como tal, ¿ok? Ni una instalación, ni un programa, nada. Es una convención, por decirlo de alguna forma, una convención de cómo se debiese escribir un caso de prueba para hacer fácil y para que facilitar su entendimiento al equipo, ¿okay? Principalmente a los miembros del equipo que no son técnicos. Gherkin es independiente del lenguaje de programación, obvio, ¿cierto? Y se utiliza comúnmente con frameworks como Cucumber y Behave. Si ustedes saben programar con Selenium en Java, por ejemplo, van a haber ocupado Cucumber, y Behave es su contraparte para Python. Cucumber y Behave son básicamente lo mismo, obviamente no es la misma librería, pero cumplen lo mismo. Los dos se basan en Gherkin, los dos trabajan con archivos .feature, los dos escriben los casos exactamente de la misma forma. Entonces, Behave utiliza Gherkin para establecer el formato de los casos de prueba que escribimos dentro de los archivos .feature. Como bien aparece ahí, profundizaremos en el uso de Behave y Gherkin durante el curso con ejemplos prácticos. Esto es obvio, porque esto es solamente teoría y hasta no practicarlo, probablemente muchos no lo van a entender a cabalidad. Pero también mencionamos el BDD. ¿Qué es el famoso BDD o Behavior Driven Development? Es una metodología de desarrollo, también es una metodología que fomenta la colaboración entre desarrolladores, testers y partes interesadas, por ejemplo, stakeholders, para definir el comportamiento esperado de una aplicación. Su objetivo es conducir la creación de software desde la perspectiva del comportamiento, es decir, escribiremos historias de usuario, por ejemplo, indicando cómo se debe comportar el software. Su escritura tiende a ser más narrativa y libre, al no usar palabras clave como el Gherkin, que ocupa given, when y then. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque generalmente hay una confusión entre lo que hace Behave, que es ocupar Gherkin, y lo que hace BDD, que es una metodología mucho más amplia de ocupar. BDD es mucho más, no sé si simple como tal, pero sí mucho más libre y que apela mucho más a la narrativa. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos ahí también de cómo establecer, cómo se usa. Entonces, vamos a graficar esto, ¿vale? BDD establece una forma de guiar el desarrollo, por ende, las pruebas desde una perspectiva de la funcionalidad. Con BDD yo puedo escribir una historia de usuario, por ejemplo, que diga, yo como usuario del sistema de pago, quiero que al entrar en la web, en mi perfil, me indique todos los pagos pendientes y pueda seleccionar uno de ellos para realizar un pago individual. Eso es un lenguaje súper simple que describe un conjunto de pasos, ¿cierto? De forma libre. Aquí no estoy ocupando cuando ingreso en el sistema de ventas ni nada de eso, ¿vale? El BDD entonces va a ser esta forma de generar desarrollo o de orientar al desarrollo basado en el comportamiento que el software debiese tener, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que acabo de dar, que también es simple, establece que cuando yo ingreso en mi perfil debiese mostrarme mis pagos pendientes, ¿cierto? Y si yo selecciono uno de mis pagos, debiese dirigirme, por ejemplo, a la pasarela de pago. Eso yo estoy describiendo el comportamiento, ¿ok? Pero de una forma súper libre. Y ese es el BDD. Ahora, Gherkin utiliza formas del BDD. Aquí entramos un poco en la metodología, un poco en la complejidad. Establece una forma de escribir escenarios de uso utilizando una estructura predefinida mediante palabras clave. Por ejemplo, en el mismo caso anterior, la historia de usuario podría estar escrita perfectamente en BDD. Es decir, con estas escrituras libres de cómo debiese comportarse el software. Yo como tester puedo escribir mis casos de prueba utilizando Gherkin sin ningún problema, porque el BDD ya estableció una forma, ya estableció un conjunto de pasos, ¿cierto? Claro, de una forma mucho más libre, pero yo podría escribir ahora casos como el siguiente. Cuando ingreso en mi perfil en el sistema de pago, por ejemplo, y presiono cuando presiono un cobro pendiente, then, que sería el último paso, por ejemplo, entonces
se debe desplegar la pasarela de pago. Yo podría hacer otro caso en Gherkin también, utilizando este BDD como base. Entonces, entonces el primer paso, estoy en mi perfil cuando no tengo, no tengo pagos pendientes, then se debe mostrar un mensaje que indique que no hay pagos pendientes. Y puedo hacer otro escenario que sea que hago un clic en un pago pendiente y no tengo saldo y se muestra un mensaje de error, etcétera. Yo podría usar perfectamente el BDD para construir mis casos en Gherkin, ¿ok? Con esta misma nomenclatura. Y Behave va a utilizar Gherkin. Acá no es necesario escribir los mismos pasos porque Behave ya ocupa tal cual el Gherkin como es, ¿cierto? Con estas palabras claves y todo. Pero Behave lo que lo va a llevar es a nivel de programación. Gherkin como tal no es una librería. Behave toma esa forma de escribir los casos y los utiliza dentro de nuestro código de pruebas, ¿vale? A través de los archivos .feature. Finalmente, después de toda esta historia, para ejecutar estos casos de prueba en Behave, que están escritos en Gherkin, ¿cierto? Que a su vez se basa en BDD, vamos a utilizar Selenium y Python. Selenium, obviamente, para toda la lógica de lo que tenga que ver con la interacción con los diferentes navegadores web, y Python como el lenguaje que va a soportar estas pruebas de base, ¿vale? Entonces, para ir finalizando, BDD va a ser esta forma de escribir, por ejemplo, historias de usuario. Nosotros en el curso ya no vamos a tocar BDD, esto te lo comento porque es necesario, creo yo, relevante que conozcas de dónde vienen las cosas, ¿vale? Para cuando lo escuches sepas a qué nos referimos, o cuando lo escuches en el trabajo, etc., ¿vale? Entonces el BDD va a establecer una forma de escribir, por ejemplo, requerimientos, una historia de usuario, una épica, una tarea, etc. Gherkin va a ser la forma de cómo podemos escribir, para nuestro caso, casos de prueba, ¿cierto? O casos de uso también, mediante algunas reglas como estas palabras claves then, when, given, and, or, etc. ¿Ok? Behave va a utilizar esta convención de palabras clave que tiene Gherkin y las va a llevar para que nosotros la podamos utilizar en nuestro código. Pero básicamente nosotros escribimos en Behave casos de prueba que utilizan el formato de Gherkin. Y finalmente Selenium va a ser la herramienta con la que vamos a levantar navegadores, interactuar y satisfacer todos los pasos de nuestras pruebas funcionales que escribamos en Behave. ¿Ok? Este es el paso o de dónde viene el origen de lo que vamos a hacer en el curso, cómo vamos a escribir los casos de prueba, por qué los escribimos así, etc. Lo vamos a ver obviamente con ejemplos, te va a quedar mucho más claro, pero como siempre te recomiendo tomar nota. Estos son conceptos, los vamos a nombrar muchas veces durante el curso, ¿vale? Así que es un buen puntapié y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale?